Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 12. ¿Cuál es el tema de nuestro texto en esta mañana? Los tesalonicenses en medio de las persecuciones y tribulaciones. ¿Y qué nos dice el texto de los tesalonicenses en medio de las persecuciones y tribulaciones? Primero nos dice que Pablo da gracias por su fe, porque su fe va creciendo y porque el amor de todos y cada uno abunda ahora. Mire el verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Qué más nos dice el texto de los tesalonicenses en medio de sus persecuciones y tribulaciones? Nos dice que Pablo se gloría de ellos en las iglesias de Dios por su fe y paciencia en medio precisamente de los sufrimientos. Mira el verso 5, el verso 4. Tanto o de modo que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En tercer lugar, ¿qué nos dice el texto de los tesalonicenses en medio de las persecuciones y tribulaciones? Nos dice que las tribulaciones y persecuciones que soportan son demostración del justo juicio de Dios para que sean dignos del reino suyo. Mira el verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Sí está siguiendo el hilo? Cuarto, ¿qué más nos dice el texto de los tesalonicenses en medio de sus persecuciones y tribulaciones? Nos dice que es justo que Dios pague con tribulación a los que los atribulan y dé reposo a ellos que son atribulados. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus ángeles, el cual vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio, y ellos sufrirán eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor cuando venga para ser glorificado en los que creyeron en Él. Eso lo encontramos en el verso 6 al 10. Vamos a leerlo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, ojo con esa palabra, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, los que van a recibir retribución, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, oiga bien, y de la gloria de su poder. ¿Y por qué? Dice, ¿y cuándo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y por último, ¿qué nos dice el texto de los tesalonicenses en medio de sus persecuciones y tribulaciones? Lo encontramos en el verso 11 y 12. ¿Qué nos dice? Nos dice que Pablo ora para que Dios los tenga por dignos, a los dignos de su llamamiento, que ora para que cumplan ellos todo propósito de bondad y toda obra de fe, y sea glorificado el nombre del Señor Jesús en ellos. Mire los versos 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ese es nuestro pasaje. Orémosle al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias por
este texto, en esta carta a los tesalonicenses. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando esta exposición, Señor, para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado. Que seas tú enseñándonos en esta mañana, Señor, que todo sufrimiento que padecen tus hijos tiene propósito. Que todo sufrimiento, Señor, terminará glorificando tu nombre y haciendo que en nosotros, Señor, crezca la fe, el amor, la perseverancia. Señor, que cada sufrimiento que padecemos, Señor, demostrará tu justo juicio. Y, Señor, finalmente un día tendremos reposo en tu reino, Señor. Y tú serás glorificado, Señor, por causa de nuestra perseverancia en obedecerte en medio del sufrimiento. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a glorificarte a través de tu palabra, Señor. Danos entendimiento a todos y cada uno de los que estamos aquí, desde los niños, Señor, hasta el más adulto. Ayúdame a mí, Señor, en mis debilidades, Señor, para exponer este texto. Y, Señor, que finalmente, cuando este texto sea expuesto, Señor, nuestro corazón esté dispuesto a glorificar tu nombre, a darte gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones. Sí, Padre amado, hazlo en esta mañana. Y también te pedimos, Señor, que donde no haya fe, seas tú hoy, Señor, trayendo esa fe, Señor, que nos hace mirar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y trae arrepentimiento a nuestros corazones, Padre. Gracias, Padre, te damos y te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 12. El domingo pasado ya evacuamos el versículo 3 y el versículo 4. Ahora vamos a recordar eso. Pero vamos a introducir hoy el sermón de la siguiente manera. Como acabamos de leer nuestro texto, leer en nuestro texto, vemos que nos habla de los tesalonicenses en medio de sus persecuciones y tribulaciones. Y cuando nos encontramos en esa situación de tribulación, de prueba, de aflicción, solemos pensar, si Dios es mi Padre, ¿por qué sufro? Si Cristo reina sobre todas las cosas, ¿por qué continúan las tribulaciones? En medio de las tribulaciones pensamos eso. Si pertenezco al Señor, ¿por qué mi vida sigue estando marcada por pruebas, por oposición y dolor? Hermano, y esa es una de las luchas más profundas del corazón humano. Con frecuencia podemos entender que Dios es soberano, que Dios es bueno y que Dios nos ama. Lo entendemos, ¿cierto? Sin embargo, cuando las pruebas se prolongan, cuando las dificultades no terminan y cuando las aflicciones parecen multiplicarse, surge una pregunta que resume nuestra condición. No entiendo por qué sufro. No entiendo por qué estoy pasando por este dolor. No entiendo por qué estoy pasando por esta escasez. Y nos hacemos muchas preguntas. Pero yo quiero hacer algo antes de entrar a nuestro texto. Antes de exponer las preguntas, a exponer la segunda parte de este sermón, quiero dejar bien claro qué clase de sufrimiento, o es decir, persecuciones y tribulaciones, son a las que se enfrentaban los creyentes de Tesalónica y nosotros hoy. Quiero dejar bien claro cuáles son esas tribulaciones, cuáles son esas persecuciones, cuál es ese sufrimiento, ¿sí?, del que nos habla nuestro texto. Y lo primero que quiero decirle, hermano, es que Pablo no está hablando de sufrir las consecuencias de nuestro pecado. No está hablando de eso. No está hablando de sufrir las consecuencias de nuestras imprudencias. No está hablando de sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Cuando Pablo habla de persecuciones, tribulaciones,
sufrimientos, está hablando de creyentes que padecen precisamente por pertenecer a Cristo y permanecer fieles a Él. ¿Oyó? De eso es lo que nos está hablando el pasaje. Sufrir por causa de Cristo. Sufrir porque le pertenecemos a Él. Por ejemplo, el creyente que pierde oportunidades laborales o de negocios por mantenerse íntegro delante del Señor. Hermanos, hay cristianos que se niegan a participar en corrupción, sobornos, falsificación de documentos o prácticas deshonestas en su trabajo o negocios, o simplemente no hacen algo porque va en contra de lo que Dios manda, y como resultado son marginados, ignorados de ascensos o incluso despedidos, o pierden la oportunidad de tener mejores ingresos y entonces sufren. No sufren por haber hecho mal, sino por haber decidido obedecer a Cristo. Te lo voy a ilustrar más claro. Piensa en el hermano que tiene un pequeño negocio. Los domingos son precisamente los días en que más podría vender y obtener mayores ganancias. Sin embargo, ha decidido cerrar durante el tiempo de adoración para reunirse con el pueblo de Dios y dedicar ese día al Señor. ¿Cierto? Ese es un ejemplo. Humanamente parece una mala decisión financiera. Algunos comerciantes a su alrededor ganan más dinero porque aprovechan cada hora disponible para vender. Incluso, hermano, familiares o amigos pueden decirle: Dios entiende, primero hay que producir. Pero ese hermano ha llegado a la convicción de que Cristo vale más que unas horas adicionales de ganancia. Como resultado, quizás obtenga menos ingresos que otros. Ese sacrificio tiene un costo real. Sin embargo, no está sufriendo por negligencia ni por malas decisiones. Está sufriendo una pérdida material. ¿Por qué? Por darle prioridad al Señor sobre el dinero. El mundo dirá que es una mala inversión, pero Cristo dirá: donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Otro ejemplo, piensa en el contratista cristiano que descubre que podría ganar mucho más dinero utilizando materiales de menor calidad sin que el cliente lo note. Nadie lo descubriría. Muchos lo hacen. Sin embargo, el cristiano decide actuar con honestidad porque sabe que trabaja delante del Señor. Obtiene menos ganancias que sus competidores, pero conserva una conciencia que es limpia, íntegra. Esa pérdida económica es una forma de sufrimiento por causa de ¿qué? De la obediencia. Piensa en el comerciante que se niega a pagar sobornos para obtener contratos o permisos. Ve cómo otros prosperan utilizando caminos corruptos mientras él enfrenta mayores dificultades y menos oportunidades. Su sufrimiento proviene ¿de dónde? De escoger el camino de la justicia en lugar del camino fácil. De ese sufrimiento estamos hablando. Piense otro caso, el joven que es ridiculizado por vivir en santidad. Jóvenes que están aquí. Hermano, un joven cristiano decide guardar pureza sexual, rechaza la inmoralidad y vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Sus compañeros lo llaman ¿qué? Fanático, santurrón, anticuado o exagerado. Se burlan de él porque no participa de las mismas prácticas. Entonces su sufrimiento nace ¿de dónde? De su fidelidad a Cristo. O piense el estudiante universitario que rechaza copiar un examen. Vamos a otro caso.
La esposa o el esposo creyente que enfrentan oposición dentro de su propia familia. Mi hermano, en muchos hogares, cuando una persona se convierte al Señor, algunos familiares comienzan a ridiculizarla, rechazarla o presionarla para abandonar su fe. Eso lo hemos vivido. El creyente experimenta dolor no porque haya hecho algo malo, sino porque ahora pertenece a Cristo. El cristiano que habla la verdad del evangelio y es rechazado. Hermano, un creyente comparte amorosamente el mensaje de Cristo con amigos o compañeros de trabajo. En lugar de recibir gratitud, recibe burlas, críticas o rechazo. ¿Usted lo ha vivido? Yo lo he vivido muchas veces. Ese sufrimiento surge precisamente por anunciar fielmente el evangelio. Me acuerdo ahora que el pastor Sujel Michelén una vez contó que su mejor amigo, luego de que él se convirtiera a Cristo, su mejor amigo, dejó de ser su amigo el día que él le compartió acerca de Cristo. Y más nunca se volvieron a cruzar sus vidas. El creyente que renuncia a algo que ama por obedecer a Cristo. Hermanos, a veces el sufrimiento no viene de una persecución abierta, sino del costo de la obediencia. El creyente abandona una relación pecaminosa, una amistad que lo arrastra al pecado o una práctica incompatible con el evangelio. Hay dolor en esa renuncia, pero es un dolor que surge de seguir a Cristo. Entonces, hermanos, cuando Pablo escribe, espero que haya quedado claro de qué clase de sufrimiento estamos hablando. Entonces, cuando Pablo escribe segunda a los tesalonicenses, repito, no está pensando en sufrimientos producidos por nuestro pecado, ni por nuestra necedad, ni por las consecuencias naturales de malas decisiones. Está hablando de creyentes que sufren precisamente porque pertenecen a Cristo y permanecen fieles a Él. Y hermanos, y cuando esos creyentes miraban sus tribulaciones, probablemente hacían la misma pregunta que nosotros hacemos muchas veces. Señor, no entiendo por qué sufro. Precisamente a esa pregunta responde nuestro pasaje en esta mañana. Y la respuesta es la siguiente. Ya tú debe tenerlo ya anotado allí. ¿Por qué sufro? Porque Dios utiliza, hermano, las persecuciones y tribulaciones de su pueblo. ¿Para qué? Para manifestar la realidad de su obra salvadora. Demostrar la justicia de su juicio. Prepararlo para su reino y conducirlo hacia la glorificación final de Cristo. A la pregunta ¿por qué sufro? La respuesta es porque Dios utiliza las persecuciones y tribulaciones de su pueblo o el sufrimiento de su pueblo para manifestar la realidad de su obra salvadora, demostrar la justicia de su juicio, prepararlo para su reino y conducirlo hacia la glorificación final de Cristo. Y por eso dijimos que nuestro sermón se titula ¿cómo? No entiendo por qué sufro. ¿Qué vimos el domingo pasado? Vimos 2 puntos. Primer punto, no entiendo por qué sufro. Respuesta, sufro porque Dios está haciendo crecer tu fe y tu amor. Sufres porque Dios está haciendo crecer tu fe y tu amor. Hermanos, en medio de las persecuciones, de los sufrimientos, Dios manifiesta su obra salvadora. ¿Cómo? Haciendo crecer la fe y el amor de su pueblo.
Segundo punto, no entiendo por qué sufro. Sufres porque Dios está produciendo en ti paciencia y fe que dan testimonio de su obra. En medio, hermanos, en medio del sufrimiento, de las persecuciones, de las tribulaciones, Dios manifiesta su obra como produciendo paciencia y fe en nosotros. Y esa paciencia y fe dan testimonio de su obra salvadora en nosotros. Hoy veremos los puntos 3, 4 y 5, que van de los versos 6 al 12. 5 al 12, perdón. Busquemos el verso 5. Verso 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Tercer punto de nuestro sermón. Hermano, ¿estamos siguiendo? Tercer punto de nuestro sermón. ¿Sufres? No entiendo por qué sufro. ¿Cuál es la respuesta? Sufres porque Dios te está preparando para su reino mediante su justo juicio. Versículo 5. ¿Por qué sufres? Porque Dios te está preparando para su reino. ¿Y qué está utilizando? Su justo juicio. Habiendo visto que Dios utiliza las persecuciones y tribulaciones para producir una paciencia y una fe que dan testimonio de su obra, Pablo nos lleva a una verdad aún más profunda acerca del sufrimiento cristiano. Hasta este punto hemos visto lo que las tribulaciones revelan acerca de la obra de Dios en los creyentes. Pero en el versículo 5, Pablo nos muestra lo que esas mismas tribulaciones revelan acerca de Dios mismo. El texto dice: esto es demostración del justo juicio de Dios. Y observen, mis hermanos, las primeras palabras del versículo. Esto es demostración. Y la pregunta inmediata que debe surgir: ¿a qué se refiere Pablo con la palabra esto? Y la respuesta se encuentra en el versículo anterior. Se refiere a la perseverancia y la fe que los tesalonicenses manifiestan en medio de sus persecuciones y tribulaciones. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Las perseverancia y la fe que los tesalonicenses manifestaron o manifiestan en medio de las persecuciones y tribulaciones. Ahora, esa perseverancia no es un hecho aislado. ¿Oyó? Es una evidencia visible de algo más grande. Es una demostración, oiga bien, hermano, presta atención, de la manera en que Dios está obrando conforme a su justicia. Mire, cuando Pablo habla del justo juicio de Dios, esto es demostración del justo juicio de Dios. No está pensando primeramente en el juicio final. De pronto usted ya pensó en eso. Más adelante nos va a hablar de eso. Y escuche bien. Aquí se trata o se refiere a la rectitud con la que Dios gobierna y dirige los acontecimientos presentes. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué significa justo juicio? Se refiere a la rectitud con la que Dios gobierna y dirige los acontecimientos presentes. Si no entendió, no se preocupe, que yo sé que me va a entender. Te explico más.
Pablo está enseñando, hermano, que las aflicciones de los creyentes no son producto del azar, ni evidencia de que Dios haya perdido el control, ni señales de que sus promesas hayan fallado. Al contrario, forman parte de la administración justa y sabia de Dios sobre la vida de su pueblo. ¿Ya me está entendiendo? Si no me ha entendido, no se preocupe, ahora me va a entender. Hermanos, y saber esto era extremadamente importante para los tesalonicenses. ¿Por qué? Ellos podían preguntarse, lo que dije en la introducción, si somos el pueblo de Dios, ¿por qué sufrimos tanto? Si Cristo reina, ¿por qué nuestros enemigos parecen prosperar? Pablo responde afirmando que precisamente en esa circunstancia se está manifestando el justo juicio de Dios. Si aún no me entiendes, aquí la palabra juicio, hermano, la palabra juicio tiene el sentido de una evaluación o decisión justa de Dios. ¿Ya la estás cogiendo? Y aquí sí me vas a entender plenamente. Dios está dirigiendo tu vida según su juicio. Ahora sí, según su comprensión de lo que es mejor para ti, conforme a sus propósitos que son sabios, santos, justos, en fin, perfectos. Ahora sí me entendiste. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿A qué se refiere la palabra justo juicio? Es como Dios está dirigiendo tu vida según su juicio, según su entendimiento. Ahora sí, ¿quedó claro? Eso es lo que nos dice este pasaje. Así, hermanos, que lo que parece contradictorio desde una perspectiva humana forma parte del propósito soberano y justo juicio de Dios. Hermano, lo que tú estás padeciendo no es arbitrario. Hace parte del justo juicio de Dios. Dios consideró que tú deberías estar pasando en este momento por esas aflicciones. En su sabiduría, en su santidad, en sus propósitos. Y sus propósitos son mejores que los tuyos y que los míos. Eso debes tenerlo bien claro. ¿Quedó bien claro ese término ahí? ¿Quedó claro? Eso es. Ahora bien, debemos observar cuidadosamente cuál es el propósito. Pablo dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Propósito, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Y ojo, mis hermanos, esta expresión no significa que los sufrimientos merezcan el reino. Como dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. No significa que los sufrimientos merezcan el reino. O que los creyentes ganen su entrada al reino mediante sus tribulaciones. Porque toda la enseñanza de la Biblia nos dice que no es así. ¿Cierto que no? Lo que Pablo está diciendo es que Dios utiliza estas aflicciones para preparar a su pueblo para la herencia que le ha prometido. Hermanos, las pruebas forman parte del proceso mediante el cual Dios conforma a sus hijos para el reino que recibirán. O Dios prepara a sus hijos para el reino que recibirán. Es así como la expresión tenidos por dignos tiene el sentido de ser considerados apropiados o aptos. ¿Para qué? Para aquello a lo que Dios los ha llamado. ¿Y qué es eso? Su reino. No describe el fundamento de la salvación, no, sino la obra de Dios en la santificación de su pueblo. Hermano, Dios te está santificando día a día. Y uno de los medios que Él usa para santificarse son ¿qué? Las pruebas, las persecuciones,
el sufrimiento, las tribulaciones. Mis hermanos, el Señor está formando en ellos el carácter que corresponde a los ciudadanos de su reino. Y oiga lo que le voy a decir. Y esto corrobora lo que leíamos en Colosenses. ¿Qué está haciendo Dios? Está desprendiendo sus corazones. Oiga bien, sus corazones, tu corazón, Dios lo está desprendiendo de este mundo y enseñándoles a esperar el venidero. ¿Leímos eso en Colosenses ahorita o no? Que pusiéramos la mirada en las cosas celestiales. Dios está produciendo una confianza más profunda en sus promesas y una dependencia más completa de su gracia. Y por eso Pablo añade, por el cual asimismo padecéis. Mira el verso 5. Mira el verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Mis amados, el sufrimiento de los tesalonicenses no era accidental. Estaban sufriendo precisamente porque pertenecían al reino de Dios. Su identificación con Cristo los había colocado en conflicto con un mundo que rechaza el gobierno de Cristo. De manera que sus tribulaciones no eran una señal de abandono, sino una evidencia de pertenencia. Pertenencia a Cristo. Sufrían porque eran ciudadanos de un reino diferente. ¿Me estás viendo, hermano? Y mi hermano, piensa en cómo esta verdad transforma nuestra perspectiva del sufrimiento. Piensa en esto. Piénsalo, cómo esta verdad transforma tu perspectiva del sufrimiento. Muchas veces evaluamos nuestras pruebas únicamente por el dolor que producen. Sin embargo, hermanos, Pablo nos invita a contemplarlas desde el propósito de Dios. Eso hace la diferencia. El sufrimiento del creyente nunca es inútil. Nunca es una experiencia vacía de significado o carente de significado. Detrás de cada prueba se encuentra la mano sabia de un Padre Celestial que está preparando a sus hijos. ¿Para qué? Para el reino que les ha prometido. Ahora, mis hermanos, esto no significa que toda aflicción sea agradable. Pablo no minimiza el dolor ni pretende que el sufrimiento deje de ser sufrimiento. Es sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Lo que hace es mostrarnos que existe una realidad más profunda que el dolor mismo. Escuche, mientras los creyentes soportan las tribulaciones, Dios está obrando. Mientras el mundo ve solamente sufrimiento, Dios ve un proceso de preparación. Mientras los hombres contemplan debilidad, Dios está formando ciudadanos para su reino. Yo te pregunto, ¿a quién de aquí le gusta estar enfermo? Sentirse débil. A ninguno. Pero hermano, Dios está formando ciudadanos para su reino a través de la debilidad. Y aquí, hermanos, encontramos otra respuesta a la pregunta que da título a nuestro sermón. Cuando decimos, no entiendo por qué sufro. Cuando decimos, no entiendo por qué sufro, solemos mirar únicamente la prueba presente, aquí y ahora. Pero Pablo nos invita a mirar el propósito eterno. ¿Está viendo la perspectiva de Pablo? No es el aquí y el ahora. Mira el propósito eterno. El propósito eterno que Dios tiene contigo. Hermano, el sufrimiento del creyente no es una contradicción del amor de Dios.
es una de las herramientas que Dios utiliza para prepararlo para el reino que ha prometido. ¿Cuántas veces lo he dicho ya? 4 veces. Amada iglesia, las tribulaciones no son evidencia de que Dios se haya olvidado de sus hijos. Son evidencia de que continúa trabajando en ellos conforme a su justo juicio. ¿Ya entendiste lo que es justo juicio? La forma justa como Dios dirige tu vida. Su discernimiento no lo tienes tú, lo tiene Él. Es perfecto. Por lo anterior podemos concluir en este punto. Anote esta verdad. Dios utiliza las persecuciones y tribulaciones de su pueblo para manifestar su justo juicio. ¿Y qué más? ¿Qué dije 4 veces? Prepararlos para su reino. ¿Está viendo, hermano? Y así pasamos a nuestro cuarto punto, versículos 6 al 10. Habiendo visto la verdad anterior, el texto nos lleva a contemplar la consumación futura de esa justicia. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando Cristo regrese en gloria. ¿Y para qué? Para dar reposo a los atribulados y retribución a los atribuladores, podemos decirlo así. Cuarto punto, no entiendo por qué sufro. Sufres porque Dios hará justicia cuando Cristo venga en gloria. Versículos 6 al 10. Necesito que mire su Biblia. Hermano, y porque aquí llegamos al corazón del argumento de Pablo, por decirlo de una manera. El versículo 5 nos dijo que las persecuciones son una demostración del justo juicio de Dios. Pero inmediatamente surge una pregunta. Oiga la pregunta. ¿Cómo puede ser justo que los creyentes sufran mientras los impíos parecen prosperar? Esa pregunta ha rondado en la cabeza de muchas personas. ¿Cómo puede ser justo eso? Que los creyentes sufran mientras los impíos parecen prosperar. Bueno, los versículos 6 al 10 responden precisamente esa inquietud. Pablo dirige la mirada de los tesalonicenses hacia el futuro día de Cristo. Mire allá, hermano. Mire a la segunda venida de Cristo. ¿Y para qué? Para mostrarles que la justicia de Dios no ha sido olvidada ni suspendida. Simplemente será manifestada plenamente cuando el Señor venga en gloria. Y nosotros sabemos esto. Nosotros lo sabemos, hermanos. Fíjese cómo comienza el versículo 6. Empieza con un porque. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y Pablo no apela aquí a los sentimientos humanos ni al deseo natural de venganza. Su argumento descansa en el carácter mismo de Dios. Dios es justo. Por eso no puede permanecer indiferente frente al mal. Oye, hermano, Dios es justo. Iglesia, las persecuciones que los creyentes sufren no son ignoradas por el Señor. Esa bulla no es ignorada por el Señor. Cada injusticia, cada abuso, cada burla, cada violencia ejercida contra su pueblo está bajo su perfecta observación. El sufrimiento de los santos, de los hijos de Dios, no es evidencia de que Dios haya perdido el control. Más bien, oiga bien, el día de Cristo demostrará que Dios ha estado gobernando justamente todo el tiempo. Todo el tiempo. Observe además el contraste que Pablo presenta aquí. Mire su Biblia. Lea conmigo los versos 6 y parte del 7. Mire cómo dice. Porque es justo delante de Dios. Mire el contraste.
pagar contrastes, a uno los trata de una manera y a otros de otra. Eso es contraste. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Observó el contraste, mi hermano? A los perseguidores les espera tribulación. A los perseguidores les espera tribulación. A los perseguidos les espera ¿qué? Reposo. Amada iglesia, el sufrimiento presente no es el destino final del creyente. Ese es otro punto que tenemos que trabajar. Como les dije hoy en el tiempo de confesión, no es natural que pequemos. Eso no es natural. No es natural. Somos nuevas criaturas. Pero tampoco es natural que pensemos que el sufrimiento es el destino final del creyente. La tribulación es temporal. Pero oiga el contraste. Pero el reposo será ¿qué? Permanente. Pablo no promete que los creyentes serán librados inmediatamente de todas sus aflicciones en esta vida. Lo que promete es algo mucho más seguro. Dios ha determinado un día en que todo sufrimiento terminará definitivamente para su pueblo. Eso es reposo para siempre. Y ese reposo llegará. ¿Cuándo? Mire el final del verso 7. Final del verso 7, léalo. Cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder. Y la palabra manifieste mencionada allí señala una revelación pública. Cristo hoy reina exaltado a la diestra del Padre, pero todavía no es reconocido universalmente como rey. Sin embargo, llegará el día cuando su gloria será visible para todos. La segunda venida no será un acontecimiento oculto ni privado. Será la manifestación gloriosa del Señor resucitado, pero esta vez como juez soberano de toda la creación. Pero Pablo continúa describiendo esa venida diciendo que Cristo vendrá en llama de fuego, versículo 8. Mire el verso 8. Dice que vendrá ¿qué? En llama de fuego. Y en las escrituras, hermanos, el fuego suele representar la santidad y el juicio divino. No se trata simplemente de una imagen no se trata simplemente de una imagen de poder, sino una declaración solemne. Cristo vendrá para juzgar. El mismo Jesús que hoy ofrece misericordia, vendrá entonces para ejecutar ¿qué? Justicia perfecta. Ahora bien, Pablo añade un detalle importante allí mismo en el versículo 8. ¿Cuál detalle? Cuando afirma que Cristo vendrá para dar retribución. ¿Dice o no dice así? Dice que vendrá para dar ¿qué? Retribución. Y la palabra retribución nos ayuda a entender la naturaleza de ese juicio. Presta atención. No se trata de una venganza descontrolada, ni de una reacción emocional, sino de la administración perfecta de la justicia divina. A eso se refiere la retribución. Lo explico mejor. La retribución consiste, hermanos, en que Dios dará a cada uno conforme a su relación con Él y con su evangelio. ¿Entendió eso? ¿En qué consiste la retribución? En que Dios dará a cada uno conforme a su relación con Él y con el evangelio. Iglesia, presta atención. Durante mucho tiempo puede parecer que los impíos actúan sin consecuencias.
y que los justos sufren injustamente. Pero el día de Cristo demostrará que ninguna obra, palabra o actitud ha escapado a la mirada del juez de toda la tierra. Ninguna. La retribución es la manifestación pública de la justicia de Dios, cuando Él dará reposo a los suyos, a nosotros, y ejecutará la sentencia justa, oiga bien, justa, sobre quienes persistieron en su rebelión. Y Pablo identifica a quienes serán objeto de ese juicio. Nuevamente, mire el verso 8. ¿Quiénes son los que recibirán ese juicio? Los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y no conocer a Dios no se trata solamente de ignorancia intelectual. El problema es moral y espiritual. Porque no conocer a Dios significa vivir rechazando a Dios. ¿Y por qué? Porque el verbo conocer aquí no se refiere meramente a información intelectual, sino a una relación de reconocimiento, sumisión y adoración. ¿Escuchó eso? ¿Qué significa no conocer a Dios? Significa vivir rechazando a Dios. ¿Y por qué significa vivir rechazando a Dios? Porque la palabra que se utiliza allí para conocer, ginosco, tiene implícita una relación de reconocimiento, sumisión y obediencia, y adoración, perdón. Ahora, por otra parte, dice que los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no obedecer el evangelio significa rechazar el llamado de Cristo al arrepentimiento y a la fe. Eso es no obedecer el evangelio, rechazar el llamado de Cristo al arrepentimiento y a la fe. Entonces, hermanos, en estas dos expresiones, Pablo describe la raíz de toda incredulidad. ¿Oyó? Vivir de espaldas a Dios y rechazar el evangelio de Jesucristo. Y además Pablo presenta allí la responsabilidad humana delante de la revelación de Dios. Porque Dios se ha revelado en Cristo. Continuando con la exposición de esta sección, nos encontramos ahora con el versículo 9. Mire su Biblia. ¿Y qué nos va a decir el versículo 9? Va a describir la severidad de ese juicio que venimos hablando. Voy a leerlo desde el 7 para que tome sentido, del 7 al 9. Desde el 6, leamos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, los cuales, mire la severidad del juicio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y ahora dice en el verso 10, ¿cuándo? Pero sentémonos en el 9. El verso 9 entonces les decía que describe ¿qué? La severidad de ese juicio. Y hermanos, la palabra que aparece allí, pena, sufrirán pena de eterna perdición. La palabra pena nos recuerda que no se trata de una desgracia accidental, ¿oyó? Ni de una consecuencia natural del pecado solamente, sino de un castigo judicial impuesto por Dios. Pena.
Es un castigo judicial que impuesto por Dios. Y cuando Pablo habla de eterna perdición, la palabra perdición comunica la idea de ruina o destrucción irreversible. Entonces, no se trata de una pérdida temporal ni de una disciplina momentánea. Oiga bien, es una ruina eterna. Y Pablo explica en qué consiste esa perdición cuando añade que serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, quedarán para siempre excluidos del disfrute de la presencia favorable y bendita de Dios y de la participación en la gloria que Cristo manifestará para salvación y gozo de su pueblo. Ahora me va a entender. Mis amados, durante esta vida, aún los incrédulos disfrutan de muchas manifestaciones de la bondad divina. ¿Sí o no? Dios les concede vida, alimento, familia, trabajo e innumerables misericordias diarias. Como enseña Mateo 5:45, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Cierto? Sin embargo, llegará el día en que quienes persistieron en su rechazo de Dios y de su evangelio serán privados para siempre de toda manifestación favorable de su presencia. Toda manifestación favorable de su presencia les será quitada. Eso es ruina. Ya no conocerán su paciencia, su bondad, ni sus beneficios, sino únicamente la realidad de su justo juicio. Y fíjese bien, hermano, que Pablo no está diciendo que los impíos escaparán de la presencia de Dios en sentido absoluto, porque nadie puede existir fuera de su dominio soberano o de su presencia soberana. Lo que perderán será el disfrute de su presencia favorable y bendita. Aquel Dios cuya gracia despreciaron durante toda su vida será el mismo Dios ante cuyo juicio permanecerán eternamente. Pero Pablo no termina con los enemigos de Dios. Su atención ahora se vuelve nuevamente al pueblo de Dios. Vean el versículo 10. En el versículo 10 dice, ¿cuándo se manifestará todo esto? Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos, oiga bien, en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Pablo en este verso 10 nos muestra el otro lado de la venida de Cristo. Ya vimos un lado de juicio, ahora vamos a ver el otro lado. Hasta aquí ha hablado del juicio que caerá sobre quienes rechazaron a Dios y no obedecieron el evangelio. Pero hermanos, la venida del Señor no tiene como único propósito castigar a los impíos. El versículo 10 nos dice que Cristo vendrá para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Esto significa, hermano, oiga bien, y piense ya en esto, vaya pensando en esto. Esto significa que en aquel día, cuando Cristo venga, toda la atención estará puesta en Él. Los mismos creyentes que hoy son despreciados por el mundo serán entonces la evidencia pública de la obra salvadora de Cristo. Usted será la evidencia pública de la obra salvadora de Cristo. Hermano, todos verán lo que su gracia hizo en ellos, hizo en usted, y cuánto vale el Salvador en quien hemos confiado. ¿Está oyendo eso? Hermanos, aquel Jesús que hoy muchos ignoran, rechazan o menosprecian, será reconocido públicamente como digno de toda gloria, honra y admiración. En nosotros.
para ser glorificado en su santo, por lo que hizo en nosotros. Será digno de todo eso, de gloria, honra y honor cuando todos vean lo que Él hizo en cada uno de nosotros. Hermano, ¿estás oyendo? Así debemos andar, pensando que un día, por causa mía, Cristo será glorificado, honrado, adorado, alabado. Por eso la segunda venida de Cristo no se trata solamente del castigo de los impíos, también se trata de la exaltación de Cristo por causa de su pueblo redimido. Y quiero que note algo más, note la expresión, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Sí la vio allí? Entre paréntesis. Verso 10. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Con esta expresión final del verso 10, hermanos, Pablo quiere que los tesalonicenses y nosotros hoy sepamos que ellos estarán entre aquellos en quienes Cristo será glorificado y admirado en aquel día. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque creyeron el evangelio que les fue anunciado. Por eso, hermanos, la fe con la que hoy reciben el testimonio apostólico nos une a la gloria futura o nos prepara para la gloria futura que será manifestada cuando Cristo venga. La fe con la que hoy recibiste el evangelio te une para la gloria futura que será manifestada. Mis hermanos, y aquí encontramos una respuesta poderosa a la pregunta del sermón. No entiendo por qué sufro. Mira la respuesta. Pablo responde diciendo, sufres ahora, pero la historia todavía no ha terminado. Dios no ha olvidado la injusticia, Dios no ha abandonado a su pueblo, Dios no ha renunciado a su justicia. El día viene cuando Cristo aparecerá en gloria, dará reposo a sus santos y ejecutará juicio perfecto sobre toda maldad. ¿Escuchaste? Por eso la aflicción presente nunca tiene la última palabra. ¿Escuchaste? Por todo lo anterior podemos decir, ¿verdad que nos enseña este pasaje? Dios manifestará públicamente su justo juicio cuando Cristo venga para dar retribución a sus adversarios, perseguidores y atribuladores, reposo a su pueblo perseguido y atribulado, y ser glorificado en los que creyeron. Eso nos enseña esta sección. Dará retribución a los atribuladores, reposo a su pueblo, y Él será glorificado ¿en quién? En ti y en mí, por causa de lo que Él hizo en nosotros. Habiendo visto que el sufrimiento presente será finalmente resuelto por la justicia futura de Dios, mis hermanos, el texto nos lleva a considerar cómo esa esperanza futura transforma la vida del creyente en el presente. Por eso Pablo concluye esta sección mostrando que Dios usa incluso las aflicciones actuales para preparar a su pueblo para la gloria venidera de Cristo. No entiendo por qué sufro. Número 5. Sufres porque Dios te está preparando para la gloria de Cristo. Ahora llegamos a la conclusión de esta sección, hermano. Y en cierto sentido, a la respuesta final de Pablo, llegamos a la sección final de esta sección y en cierto sentido a la respuesta final de Pablo al problema del sufrimiento. Después de haber mostrado que las tribulaciones evidencian la obra de Dios, voy a hacer un breve resumen. Después de haber mostrado que las tribulaciones evidencian la obra de Dios, que producen perseverancia, que forman parte de su justo juicio
y que un día serán resueltas por la venida gloriosa de Cristo, Pablo dirige la mirada de los tesalonicenses hacia lo que Dios está haciendo en ellos mientras esperan ese día. ¿Qué está haciendo Dios mientras esperamos la venida de Cristo? El versículo 11 comienza diciendo, mire la Biblia, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Está oyendo eso? ¿Está oyendo, hermano, la necesidad de la oración? Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. La expresión por lo cual conecta esta oración con todo lo que Pablo acaba de enseñar. Es decir, Pablo está diciendo, precisamente porque Dios tiene un propósito en sus aflicciones, precisamente porque Cristo vendrá para hacer justicia, precisamente porque los creyentes están destinados a participar de su gloria, Pablo ora constantemente por ellos. ¿Está viendo? Si bien ya tenemos un destino asegurado, ¿qué hay que hacer? Orar. Pablo ora. Hermano, la esperanza futura no elimina la necesidad de la oración presente. Al contrario, la fortalece y la estimula. ¿Oyó? Fíjese en el contenido de la oración. Pablo pide para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y esto no significa que los tesalonicenses debían ganar o merecer la salvación mediante sus obras, como dije ya antes. Porque nuevamente repito, bien sabemos que el llamamiento de Dios es un acto de gracia y soberano. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo en la oración? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Lo que Pablo pide es que Dios, oiga bien, Dios, voy a personalizarlo, que Dios nos conduzca a vivir de una manera coherente con el llamamiento que ya hemos recibido. ¿Estás oyendo, iglesia? ¿Qué pide Pablo en esa oración cuando dice que para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento? Pablo está pidiendo que Dios nos conduzca a vivir de una manera coherente con el llamamiento que ya hemos recibido. En otras palabras, que la obra que Dios comenzó en ellos siga desarrollándose hasta producir una vida que refleja cada vez más la realidad de su salvación. Ahí me viene a la mente Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, también la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Que la obra que Dios comenzó en ellos siga desarrollándose hasta producir una vida que refleje cada vez más la realidad de su salvación. Hermano, y esto encaja perfectamente con el tema del sufrimiento que Pablo viene desarrollando. Porque las persecuciones y tribulaciones, hermanos, no son obstáculos para el propósito de Dios. Son instrumentos mediante los cuales Dios conforma a su pueblo, como lo hemos aprendido en todo el sermón. ¿Sí o no? Y también hemos aprendido que aquello que los creyentes consideran una interrupción de su crecimiento espiritual, muchas veces consideramos eso, es en realidad una de las herramientas que Dios utiliza para producirlo. Dios utiliza el sufrimiento para hacer ¿qué? Para darnos crecimiento espiritual. Ya lo vimos, aumentó la fe, aumentó el amor, la perseverancia. Y Pablo continúa diciendo que ora para que Dios, oiga bien, cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que sean dignos de su llamamiento, para que cumplan todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Escuchen. Observen
cuidadosamente el énfasis en la palabra cumpla. Con esta palabra el apóstol deja completamente claro que no deposita su confianza en la fuerza de los tesalonicenses, sino ¿dónde? En el poder de Dios, que cumpla todo propósito de bondad. Es Dios quien cumple, hermano. Es Dios quien obra. Es Dios quien te está santificando. Es Dios quien lleva a cabo sus propósitos o adelante sus propósitos. Los creyentes, hermanos, ejercen fe, obedecen, perseveran. Nosotros hacemos todo eso. Pero detrás de todo está la acción poderosa de Dios, sosteniendo y perfeccionando ¿qué? Su obra. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13, si no estoy mal. Ahora, cuando Pablo habla de todo propósito de bondad, se refiere, oiga bien, a los deseos e intenciones piadosas que Dios produce en el corazón de su pueblo para hacer el bien. ¿Ahora para qué? Cumpla todo propósito de bondad. ¿Qué es un propósito de bondad? Se refiere a los deseos e intenciones piadosas que Dios produce en nuestro corazón. ¿Para hacer qué? Para hacer el bien. Hermanos, son aquellos anhelos santos que buscan el carácter, reflejar el carácter de Dios mediante el amor, la misericordia, la integridad, el servicio a los demás, etc. Son esos anhelos, esos deseos santos que buscan reflejar el carácter de Dios en nosotros. Y cuando Pablo habla toda obra de fe, se refiere a las acciones concretas que nacen de una fe verdadera. Hermano, la fe genuina no permanece oculta. ¿Qué dice Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras. La fe genuina no permanece oculta, sino que se expresa como obediencia, perseverancia y fidelidad a Cristo. Pablo ora, hermano, para que Dios lleve a cumplimiento tanto los buenos deseos que ha sembrado en sus corazones como las obras que brotan de una fe viva. Y mis amados, piensen en lo que esto significaba para una iglesia perseguida. Ellos podían sentirse débiles, podían preguntarse si soportarían futuras pruebas, podían experimentar momentos de cansancio, temor o incertidumbre. Sin embargo, Pablo les recuerda que la preservación de su fe no depende finalmente de ellos mismos, sino del Dios que obra eficazmente en ellos. El mismo Dios que los llamó es el Dios que continúa transformándolos. Y nuevamente les recuerdo Filipenses 1:6. El que inició una buena obra también la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y llegamos entonces al versículo 12, en donde Pablo expresa el propósito de lo que está pidiendo en el versículo 11. Leemos el versículo 12. Propósito de la oración: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Y aquí, hermanos, encontramos la meta final hacia la cual apunta todo el pasaje. El crecimiento de la fe, la abundancia del amor, la perseverancia en las tribulaciones, la preparación para el reino, la esperanza del juicio venidero,
y la obra continua de Dios en sus vidas tiene un propósito común. ¿Cuál es? La gloria de Cristo. Observe hermano, mire el verso. Pablo no coloca al creyente en el centro de la historia. El centro siempre es Cristo. Hermano, Dios está formando a su pueblo para que el nombre de Jesucristo sea exaltado en ellos. Cada prueba soportada con fe, cada acto de obediencia en medio de la aflicción, cada evidencia de perseverancia se convierte en una manifestación de la gracia y del poder de Cristo, para que Él sea glorificado. Pero Pablo añade algo maravilloso ahí en el verso 2. Él dice, para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Hermanos, la glorificación final no consistirá solamente en que Cristo sea exaltado ante nosotros. Oiga bien, sino también en que nosotros participaremos de esa gloria por nuestra unión con Él. Lo que comenzó con un llamamiento de gracia, culminará con una participación plena en la gloria del Salvador de pura gracia también. Y finalmente, Pablo recuerda el fundamento de todo esto cuando dice, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y hermanos, desde el principio hasta el final, la obra pertenece a Dios. La salvación comenzó por gracia, continúa por gracia y culminará por gracia. Las tribulaciones no pueden frustrar ese propósito, porque la gracia soberana de Dios gobierna todo el proceso. Todo. Entonces, hermanos, cuando alguien pregunta, ¿por qué sufro? Este último párrafo de Pablo responde, porque Dios no ha terminado su obra en ti. Él está utilizando incluso las pruebas más difíciles para prepararte para el día en que Cristo será plenamente glorificado y tú participarás de esa gloria. Iglesia, lo que hoy parece una carga sin sentido, tu prueba, tu sufrimiento, tu tribulación, forma parte del proceso mediante el cual Dios está conformando a su pueblo para la eternidad. Por lo anterior, podemos decir que Dios prepara a su pueblo para la venida de Cristo, obrando en él una vida digna de su llamamiento, orientada a la gloria del Señor Jesús, o del Señor Jesucristo. Te lo repito, Dios prepara a su pueblo para la venida de Cristo. Hoy lo está haciendo. Por eso Pablo oraba, obrando en él una vida digna de su llamamiento y orientada para la gloria del Señor Jesucristo. Y hermanos, y así al llegar al final de esta sección, encontramos la respuesta completa al clamor que muchas veces surge en medio del dolor. No entiendo por qué sufro. Pablo nos enseña que las persecuciones y tribulaciones no son señales de abandono divino, sino instrumentos mediante los cuales Dios manifiesta la realidad de su obra salvadora, demuestra la justicia de su juicio, prepara a su pueblo para su reino y lo conduce hacia la glorificación final de Cristo. Una aplicación final, una sola. Hermano, pregunta, ¿qué fruto está produciendo el sufrimiento en ti? Esa es la aplicación que tenemos que nos deja este pasaje hoy.
¿Qué fruto está produciendo el sufrimiento en ti, hermano? Porque después de considerar este pasaje completo, la pregunta no es simplemente ¿por qué estoy sufriendo?, sino más bien ¿qué está produciendo Dios mediante este sufrimiento en mi vida? Porque eso es precisamente lo que Pablo quiere que los tesalonicenses entiendan o entendieran. Dios no está desperdiciando sus tribulaciones. Dios está obrando a través de ellas. Entonces, hermanos, examinémonos delante del Señor. Cuando llegan las pruebas, pregúntate, ¿está aumentando mi fe en Cristo o estoy confiando cada vez más en mis propias fuerzas? Cuando llegan las pruebas, pregúntate, ¿está creciendo mi amor por Dios y por los hermanos? ¿O el sufrimiento me está volviendo amargado, aislado y centrado en mí mismo? Cuando lleguen las pruebas, pregúntate, ¿estoy produciendo perseverancia o paciencia en hacer la voluntad de Dios en medio del sufrimiento? ¿O estoy abandonando fácilmente aquello que sé que agrada al Señor? En otras palabras, cuando estoy en sufrimiento, ¿tengo licencia para pecar? Pregúntate eso. Cuando llegan las pruebas, pregúntate, ¿estoy aprendiendo a descansar en la justicia de Dios, sabiendo que Él gobierna mi vida con perfecta rectitud y propósito, aun cuando no entiendo sus caminos? Hazte esa pregunta. Cuando llegan las pruebas, pregúntate, ¿estoy viviendo con los ojos puestos en el reino venidero o sigo aferrado únicamente a las comodidades temporales de este mundo? Cuando llegan las pruebas, pregúntate, ¿estoy anhelando más la venida de Cristo y su gloria? ¿O mis mayores deseos siguen estando limitados a esta vida presente? Mis hermanos, las pruebas revelan mucho acerca de nosotros, pero también revelan mucho acerca de la obra que Dios está realizando en nosotros. El sufrimiento puede mostrar nuestras debilidades, nuestros temores y nuestras luchas, pero también puede convertirse en el taller donde Dios fortalece nuestra fe, purifica nuestro amor, afirma nuestra esperanza y nos prepara para el día en que Cristo sea glorificado en sus santos. Por eso, cuando no entiendas por qué sufres, recuerda que Dios sí lo entiende. Y según este pasaje, Él está utilizando cada tribulación para manifestar la realidad de su obra salvadora, demostrar la justicia de su juicio, prepararte para su reino y conducirte hasta la gloria final de Cristo. Para quienes nos visitan o para quienes nos ven, para los amigos que nos ven, quizás hoy nos visita alguien o nos ve alguien que al escuchar este mensaje piensa, yo también sufro, pero no tengo la esperanza de la que habla este texto. Tal vez tú estás pensando así, yo también sufro, pero no tengo la esperanza de la que habla este texto. Y precisamente aquí encontramos la diferencia más grande entre el creyente y el incrédulo. Los dos sufren, los dos enfrentan enfermedades, los dos enfrentan pérdidas, los dos enfrentan aflicciones, pero para el creyente el sufrimiento tiene propósito, porque Dios lo usa para su bien eterno. Pero para quien permanece lejos de Cristo, el sufrimiento es apenas una anticipación de un juicio mucho más terrible. ¿Estás escuchando, mi amigo? Observe lo que dice este pasaje. Cuando Cristo venga, dará reposo a su pueblo, pero también dará retribución a quienes no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. ¿Qué sufrirán ellos? Ellos sufrirán eterna perdición
excluidos de la presencia del Señor. Y hermano y amigo que me escucha más bien, esa es una advertencia solemne, pero también es una invitación gloriosa. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo que vendrá como juez vino primero como Salvador. ¿Y qué hizo? El Hijo de Dios tomó nuestra naturaleza, vivió la justa que nosotros no hemos vivido, murió en la cruz cargando el castigo de los pecadores, resucitó al tercer día venciendo al pecado, a la muerte y al infierno. Y ahora ofrece gratuitamente perdón, reconciliación y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Amigo que me ves, amigo que me escuchas, la pregunta no es si sufrirás, la pregunta es, ¿sufrirás solo o sufrirás unido a Cristo? ¿Entrarás al día final como enemigo suyo o como uno de aquellos en quienes Él será glorificado y admirado? Ven a Cristo, confía en Cristo, descansa en Cristo, porque el mismo Salvador que sostiene a su pueblo en medio de las tribulaciones es el único que puede salvarte del juicio venidero. Y Juan 6:37 dice, y todo aquel que viene a Él jamás será echado fuera. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú obras en tus hijos, en tu pueblo, a través de las persecuciones, a través del sufrimiento, a través de las pruebas, de las tribulaciones. Gracias, Señor, porque salimos de aquí, Señor, con una perspectiva nueva acerca de nuestro sufrimiento y acerca de la obra gloriosa que estás haciendo en cada uno de nosotros a través de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y que estas preguntas, Señor, que nos hicimos al final, ¿qué está haciendo el sufrimiento en nuestras vidas? ¿Qué fruto está produciendo? Que esas preguntas, Señor, sigan en nuestros corazones y en el transcurso del día, de la semana, podamos responderlas, Señor, con toda honestidad. Señor, si no está perseverando, no hay perseverancia, no hay fe, no hay amor, no entenderemos tu justo juicio, Señor. Entonces nos arrepintamos, Señor, y comencemos a dar frutos de justicia, Señor, que proceden de ti, porque tú eres quien está haciendo la obra en nosotros. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén.